becaria surge del programa del segundo semillero de ideas de Zaragoza Activa. Es un programa de emprendedores en el que me seleccionan con otro proyecto para entrar en el semillero de ideas, y ese proyecto englobaba, una de sus partes era la certificación energética. Entonces, conforme va avanzando la llegada del nuevo Real Decreto, enfoco directamente el proyecto más hacia una plataforma específica de certificación energética. Es ahí cuando busco socios para montar el equipo, y recurro a varios amigos que ahora son mis actuales socios y creamos un equipo que sea complementario. A partir de ahí tiramos todos por el mismo camino, que es montar una plataforma específica para la certificación energética. Para particulares funciona como un comparador de presupuestos, donde el particular recibe hasta 10 presupuestos de la certificación de los técnicos más cercanos al inmueble que quiere certificar. Y de cara a empresas, tanto agencias inmobiliarias como entidades bancarias como portales inmobiliarios, funcionamos como una empresa de certificación, donde tenemos más de 2.000 técnicos certificadores formados en eficiencia energética, para dar solución a todo ese volumen de viviendas que tienen ahora mismo en el mercado inmobiliario. El certificado energético es un informe en el cual un técnico habilitado analiza las características de una vivienda, tanto lo que son instalaciones energéticas, como puede ser la calefacción, el agua caliente o el aire acondicionado, como lo que son las características de la envolvente del edificio, que es un poco lo que mantiene ese calor o ese frío en el interior del edificio. En ese informe se plasma un poco el resultado en términos de gasto, de cuánto cuesta mantener esa casa en condiciones de confort, y además el técnico también aporta recomendaciones para subir hasta 2 niveles. Estas recomendaciones pues, pueden ir encaminadas a cambiar instalaciones, cambiar carpinterías de ventana o mejorar el aislamiento. Lo que te viene a decir es en unos estándares de confort de vivienda, para que la persona esté confortablemente en su vivienda, cuál es la demanda energética que necesitas para cubrir esas necesidades. Es decir, si la vivienda está mal aislada, estás perdiendo calefacción, necesitas más calefacción para tener esa temperatura de confort, que quizá tu vecino tiene unas carpinterías mejor, y entonces la demanda que necesita él para estar en esa temperatura de confort o en esos aspectos de confort, condiciones de confort, es menor. Es una escala de la A a la G, es bastante parecida a la que ya conocemos de los electrodomésticos. La A es la mejor, empezaría en una vivienda de consumo de emisiones cero, o sea, digamos autosuficiente, hasta la G, que sería pues, una vivienda que realmente cuesta bastante a final de mes mantenerla en unas condiciones de confort, ¿no? Para conseguir una vivienda A tiene que estar ya concebido desde el proyecto, desde el momento en el que el arquitecto se sienta a concebir el edificio, ya tiene que estar pensando en que va a conseguir un edificio A. Entonces, claro, todo lo que es vivienda ya antigua, aparte de que porque no había soluciones que ahora sí que hay, y por la forma de construir de hace años, pues claro, son viviendas que no son muy eficientes desde el punto de vista energético. Entonces, sí, van a ser las más abundantes, pues desde de la D hacia abajo va a ser la mayor parte de lo que nos encontremos. El arquitecto lo va a tener muy en cuenta a la hora de concebir el proyecto, el tema de la eficiencia energética. Simplemente la orientación la colocación del bloque sobre una parcela ya influye muchísimo en temas de eficiencia energética. Empezando por la envolvente, un poco la composición de los muros de cada vivienda. Bueno, pues también pueden ser oficinas como locales. Tenemos que mirar la composición de los muros. Tenemos que mirar, fijarnos en los huecos, que al fin y al cabo es por donde se puede perder la mayoría de lo que es el consumo energético. Tenemos que fijarnos también, por supuesto, en la orientación de la vivienda. No es lo mismo una vivienda que esté orientada al sur, según qué zonas es más beneficioso una vivienda orientada al sur, porque al fin y al cabo en invierno tienes mayor captación de sol, y entonces eso reporta un menor consumo de energía para calefactar.
pero también tienes que mirar que los huecos tengan la manera de protegerse del sol cuando llegue el verano. Miramos las instalaciones térmicas, temas de calefacción, cuáles son los elementos y el combustible que usan para calefactar esa vivienda. Miramos temas de agua caliente sanitaria, cómo consigues el agua caliente sanitaria, qué instalaciones tienes para conseguirla y cuál es su combustible. Se mira también la refrigeración de la vivienda para verano, se miran temas de ventilación de la vivienda, es importante también. Temas por donde puedas perder energía o donde puedas perder calefacción, que pueden ser chimeneas, otro tipo de huecos en la vivienda, que por ahí también sufres bastantes pérdidas. Miras también el aislamiento con tus vecinos o en temas si es una vivienda ático por la cubierta, que por ahí tienes mayores pérdidas que si es una vivienda si es una vivienda que está en un piso intermedio en el que tú tienes vecino arriba y vecino abajo, siempre vas a estar más protegido y vas a perder menos que si estás en un ático o estás en un bajo, que puedes perder por el suelo. Dentro de un mismo bloque no es lo mismo una vivienda que esté orientada, por ejemplo, a un patio interior o que esté orientada a la calle. O no es lo mismo una vivienda que esté orientada a sur o que esté orientada a norte. Se miran también las orientaciones de las diferentes estancias. Quiero decir, si donde pasamos el mayor tiempo, que es en la sala de estar, la orientación de la sala de estar también se mira. Quiero decir, es un factor importante. Otro factor importante puede ser el tema de captadores solares exteriores, que pueden ser, por ejemplo, tener una galería. Es decir, una galería frente a no tenerla, ese espacio cerrado hace un efecto invernadero que protege, o sea, que conserva mejor la calefacción en el interior de la vivienda. Hay mucha diferencia, por ejemplo, de vivir en una vivienda, en un bloque, que vivir en una vivienda unifamiliar. Quiero decir, al fin y al cabo, la vivienda unifamiliar está totalmente desprotegida. Te tienes que proteger por todos los lados, por toda la envolvente, tanto cubierta como todas las fachadas. No es lo mismo una vivienda en bloque, que la superficie de fachada es menor. De una vivienda a una G, estamos hablando que lo normal puede ser un ahorro de un 70%. O sea, la vivienda A, la familia que vive en una vivienda A pagará un 70% menos a final de mes en temas en electricidad que el que viva en una vivienda G. Puede haber más, o sea, el extremo puede ser incluso mayor, podemos llegar a un 90%. Si las viviendas de clase A tienen sistemas pasivos de captación solar y entonces puede ser la diferencia puede ser muchísimo más mayor. Quiero decir, la G es muy amplia y la A es muy amplia también. Quiero decir que las medidas de eficiencia energética en una A se pueden aumentar y en una G, o sea, podemos estar en algo muy, muy bajo. Entonces podemos llegar incluso al 90%. Toda esta ley parte de una normativa europea que se dictó en 2002, que ya está, es una normativa que afecta a toda Europa, ya está aplicada en varios países y bueno, España es uno de los últimos en adaptarse completamente, ya que en 2007 se aprobó un decreto de ley que ya adaptaba esta normativa a los edificios de nueva creación, de nueva construcción. Ahora lo que está pendiente es de que se apruebe un borrador que refunde ese Real Decreto con un nuevo Real Decreto para extender la normativa a los edificios que ya existen. Somos el último país prácticamente en Europa en adoptar esta directiva y bueno, ya durante 2012 ya nos han dado varios avisos de Europa. El resultado que obtienes en tu certificado no te obliga a hacer mejoras para mejorar la calificación. O sea, el Real Decreto sí que te va a obligar a disponer de la etiqueta si vas a vender o alquilar tu vivienda o local o incluso un edificio entero de oficinas. Pero aunque obtengas una calificación baja, no te va a obligar a cometer reformas para mejorarla, de momento. O sea, en este mismo borrador ya a día de hoy se habla de que las nuevas viviendas a partir de 2020 tienen que ser emisión cero. Puede ser que conforme vaya avanzando el tiempo, poco a poco se obligue a la mejora, a la reforma energética de las viviendas.
de momento es una suposición. En principio son todas las viviendas construidas antes del 2007. Podemos especificar que son todas las viviendas que no se han construido con el nuevo Código Técnico de la Edificación, que puede ser que haya viviendas del 2008, 2009, incluso del 2010, que sean proyectos que se han visado en el 2007 con el código anterior y que todavía estén dentro de, o sea, no tengan la etiqueta energética, aunque estén construidas posteriormente al 2007. Pero todas las que realmente se han construido antes del 2007 no tienen esta etiqueta energética. Cuando hablamos de inmuebles, hablamos también de oficinas, estamos hablando de locales. Cuando hablamos de alquiler, en temas a la hora de vender o alquilar, que realmente la etiqueta es obligatoria, el Real Decreto te obliga a tenerla a la hora de publicitar la vivienda, no solo a la hora de venderla, que sí que es verdad que te van a exigir adjuntarla en el contrato de compraventa el certificado energético. Lo que te obliga a este Real Decreto realmente es a la hora de poner un anuncio de tu vivienda en venta o en alquiler, que des la calificación energética, porque al fin y al cabo es pura información para el consumidor. Es perfectamente posible, puesto que un edificio también necesita su mantenimiento y tanto sus instalaciones como puedan ser las calderas o los equipos de aire acondicionado, obviamente no son eternos, sufren un deterioro que al final hace que cada vez tengan peor rendimiento. La parte pasiva de la casa, la envolvente, también se deteriora. Los aislamientos no son eternos, las carpinterías tampoco son eternas y al final, conforme se degrade un aislamiento o una carpintería, vamos a tener más pérdidas y por lo tanto vamos a necesitar más energía para mantener la casa en unas condiciones confortables. Así que sí, es perfectamente posible que, al igual que un electrodoméstico en su primer día consume poco y conforme va avanzando su vida útil cada vez va consumiendo más, o un coche, una vivienda le pase lo mismo. El nuevo Real Decreto, aunque venga con la obligatoriedad y vamos a decir que venga más enfocado a lo que es el propietario de la vivienda o a lo que es el mercado de venta o alquiler, yo creo que va a traer consigo una dinamización del sector de la construcción bastante importante. Al fin y al cabo, el tema de las reformas, que ahora está muy parado, porque hay un volumen de vivienda de obra nueva que no se va, en estos años que vienen no va a aumentar, quiero decir que vamos a ir todos al mercado de la reforma. Va a ser el tema de la eficiencia energética, va a ser, yo creo, el punto hacia donde se van a enfocar muchísimas reformas de vivienda. El precio es un precio libre, el Real Decreto no marca ninguna referencia de precios, entonces mirando un poco hacia fuera de España lo que se está viendo, el precio, por ejemplo, en el sur de Europa, como pueda ser Italia, está en torno a unos 250 euros para una vivienda normal de 80 metros. Sin embargo, en el norte de Europa los precios suben hasta los 500 euros. Entonces, bueno, nosotros creemos que aquí en España estaremos más próximos a Italia que a Finlandia, por ejemplo. Entonces, podríamos hablar de que una vivienda normal va a estar en torno a los 240 o 250 euros. Lo que se busca es eso, viviendas que cada vez no es que gasten menos, sino que lo que gasten sea más eficiente, ¿no? O sea, realmente a nadie le gusta derrochar dinero. Lo que pasa es que normalmente en tu casa tampoco eres consciente de que puede que estés derrochando dinero, ¿no? Y esta etiqueta sí que viene un poco a ponerte en el camino de, pues mira, es que con la caldera que tienes, si cambias las carpinterías, aparte de estar más a gusto en tu casa, gastarías menos dinero. No es solamente aparte de lo que es la componente de consumos, emisiones y demás, al final se trata de estar en tu casa y estar a gusto. Y que en tu casa normalmente vas a estar 20, 30 años, no es como un coche que lo vas a usar 4 o 5 años. La vivienda al final es una compra muy importante y este certificado viene a dar todavía más información, además información relacionada con el confort y con las facturas a final de mes.